Esta es una historia que la propia Hepburn mantuvo en silencio durante toda su vida. Una historia que sus biógrafos no pudieron reconstruir completamente hasta después de su muerte, cuando alguien finalmente tuvo acceso a los archivos de guerra holandeses, a los diarios que nunca publicó y a los testimonios de las personas que la conocieron antes de que existiera Audrey Hepburn, la actriz. Lo que encontraron era una mujer completamente diferente de la que el mundo había consumido durante 40 años. Una mujer que había transportado periódicos clandestinos antinazis en sus zuecos de madera a los 15 años, que había escondido a un soldado aliado en el sótano de su casa, sabiendo que si la descubrían, deportarían a toda su familia, que había bailado para la resistencia holandesa con las ventanas tapadas y guardias en la puerta exterior, mientras los soldados alemanes patrullaban la calle de afuera, que había pasado 3 días seguidos sin comer durante el peor invierno de hambre que Europa occidental vivió en el siglo XX, y que la delgadez que el mundo admiró como elegancia innata era, en parte significativa, el resultado permanente de esa inanición. Y la razón por la que Hollywood nunca lo explicó es exactamente la razón por la que esta historia es importante. Audrey Kathleen Ruston nació el 4 de mayo de 1929 en Ixelles, Bélgica, hija de una baronesa holandesa y de un banquero austro-británico. Tanto la fecha como el lugar son importantes. Nació el mismo año que Ana Frank, y en el mismo año que las dos jóvenes que definirían las dos caras posibles de la infancia en la Europa de los años 40. Una que sobrevivió y se convirtió en icono de la elegancia, otra que no sobrevivió y se convirtió en el diario más leído del siglo XX. Ambas rubias, ambas de origen europeo mixto, ambas atrapadas en la misma ocupación. Los dos detalles de ese origen que Hollywood silenciaría durante décadas son estos: que su madre, Ella van Hiemstra, baronesa de Hiemstra, había conocido personalmente a Adolf Hitler en Múnich en 1935 y había escrito para una publicación nazi en términos elogiosos sobre el régimen. Y que su padre, Joseph Anthony Ruston, era miembro de la Unión Británica de Fascistas y, según la investigación posterior, agente activo con conexiones documentadas a la Tercera Reich. Ambos padres eran, en la terminología de la época, simpatizantes del nazismo. Eso era el origen de Audrey Hepburn. En 1935, cuando Audrey tenía 6 años, su padre abandonó a la familia. Se marchó a Londres. No volvió. El padre, Joseph Anthony Ruston, tenía razones adicionales para marcharse, que la familia no hizo públicas inmediatamente. Estaba cada vez más involucrado en actividades de financiación con vínculos a la Tercera Reich. En 1938, el Parlamento belga y la Cámara de los Comunes británica lo estaban investigando por su empresa de comunicaciones, cuyos socios incluían a un abogado nazi y a un miembro de la Gestapo. Ese mismo año cambió su nombre de Anthony Joseph Victor Ruston al de Anthony Joseph Victor Hepburn Ruston, apropiándose del apellido Hepburn mediante la reclamación de una conexión genealógica a los Hepburn escoceses. Era el nombre que Audrey heredaría y que Hollywood convertiría en sinónimo de elegancia, sin saber o sin querer saber de dónde venía exactamente. Hepburn diría décadas después, en una de las pocas declaraciones directas que hizo sobre su padre, que el abandono fue el momento más traumático de mi vida. Y añadió algo más: amé a mi padre más que a cualquier otro hombre en toda mi vida.
Era la declaración de alguien que pasó el resto de su vida procesando una ausencia que se produjo antes de que tuviera la edad de entender qué significaba una ausencia permanente. Muchos años después, a través de la Cruz Roja, Audrey localizó a su padre en Dublín. Lo fue a ver. Y desde entonces lo apoyó económicamente hasta su muerte. Era la manera en que alguien que ha sido abandonado de niño gestiona ese abandono de adulto, no con rechazo, sino con la generosidad específica de quien ha aprendido que el amor no siempre es correspondido de la manera que se necesita, y que eso no lo hace menos real. Sus biógrafos señalan ese patrón como la causa de lo que llamaron una tendencia consistente en sus relaciones adultas, la tendencia a buscar en sus compañeros más a un padre que a un marido, como observó su hijo Sean. En 1939, con la guerra aproximándose pero todavía sin haber llegado a los Países Bajos, su madre tomó una decisión que en el momento parecía sensata: llevar a Audrey de regreso a Holanda, donde vivía la familia aristocrática materna, en la ciudad de Arnhem, en la región oriental del país. Los Países Bajos habían proclamado su neutralidad. En la Primera Guerra Mundial, esa neutralidad había funcionado. Alemania no había invadido. Su madre pensó que la historia se repetiría. La lógica era razonable. Los cálculos estaban equivocados por exactamente 11 meses. En mayo de 1940, los ejércitos alemanes invadieron los Países Bajos simultáneamente desde múltiples puntos. El objetivo estratégico era cruzar por Bélgica y Holanda para llegar a Francia evitando la línea Maginot. Los Países Bajos eran el corredor. En 15 días el gobierno holandés se rindió. La reina Wilhelmina huyó a Londres en barco, llevándose el gobierno en el exilio. Desde ese momento, el territorio holandés quedó bajo administración directa alemana, con el Arthur Seyss-Inquart como Reichskommissar, el equivalente del gobernador nazi de los Países Bajos. Era el mismo Seyss-Inquart que después sería condenado y ejecutado en los juicios de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Las banderas con la esvástica reemplazaron a las banderas holandesas en todos los edificios públicos. Los carteles de las calles cambiaron del holandés al alemán de la noche a la mañana. Los judíos holandeses, que eran en ese momento alrededor de 140.000 personas, empezaron a recibir las mismas restricciones y las mismas presiones que los judíos del resto de la Europa ocupada. Audrey Hepburn tenía 11 años y vivía a pocas calles de donde todo eso estaba ocurriendo. Lo que siguió durante los 5 años siguientes es la historia que Hollywood nunca contó. Y es la historia que explica todo lo demás sobre quién fue Audrey Hepburn. ¿Por qué su delgadez no era elegancia, sino el resultado permanente de la inanición? ¿Por qué nunca habló en entrevistas de su infancia con el detalle que los periodistas habrían querido? ¿Por qué, cuando el director George Stevens la buscó en 1958 para interpretar a Anna Frank, Hepburn rechazó el papel, aunque Anna Frank y Audrey Hepburn habían nacido el mismo año en el mismo país, y aunque el padre de Anna Frank, Otto Frank, la quería específicamente para ese papel? La respuesta que dio fue que la historia estaba demasiado cercana. Era la descripción más precisa que podía dar sin explicar lo que exactamente la hacía demasiado cercana. Los Países Bajos, bajo la ocupación nazi, eran en 1940 uno de los países con mayor concentración de población judía en Europa occidental.
140.000 personas judías vivían en los Países Bajos cuando empezó la ocupación. De esas 140.000, aproximadamente 102.000 fueron deportadas y asesinadas en los campos de exterminio. La tasa de mortalidad de los judíos holandeses fue la más alta de Europa Occidental. El 73% de los judíos holandeses murieron durante la ocupación. Ana Frank era parte de esa estadística. Los Países Bajos bajo la ocupación nazi no fue una experiencia abstracta para Audrey. Fue el sonido de los disparos en el edificio de al lado. Fue ver a una fila de personas judías esperar en el andén de la estación mientras las cargaban en trenes. Recuerdo muy claramente a un niño pequeño de pie con sus padres en el andén, muy pálido, muy rubio, llevando un abrigo que le quedaba demasiado grande. Dijo Hepburn en una entrevista de 1991, 50 años después del evento que describía. Yo era una niña observando a un niño. Subió al tren. Entonces comprendí lo que le ocurriría. El niño al que Hepburn recordaba tenía la misma edad que ella. Lo que le ocurrió a ese niño cuando subió al tren era lo que el régimen nazi había decidido que ocurriría a todos los que estaban en ese andén. El sistema de deportaciones que llevó a 102.000 personas judías holandesas a los campos de exterminio. Hepburn lo vio. Era una niña de 12 años y lo vio en un andén de tren a 200 metros de su casa. Era el testimonio de alguien que no había leído sobre el Holocausto, sino que lo había visto funcionar con sus propios ojos a 200 metros de su casa, y que 5 décadas después, cuando le preguntaban sobre su trabajo para UNICEF y sobre por qué había dedicado sus últimos años a los niños que vivían en zonas de guerra y de hambre extrema, respondía con frases que no explicaban el argumento humanitario general, sino que describían algo más personal y más concreto, que había estado en ese andén, que había sido ese niño que no subió al tren. En agosto de 1942, la ocupación llegó a la familia de Audrey de la manera más directa posible. El tío de Audrey, el conde Otto van Limburg-Stirum, era un aristócrata y oficial judicial holandés. Fue arrestado junto a otros 4 hombres prominentes de la región, acusados de actividades antialemanas. Los alemanes los llevaron a un bosque, los obligaron a cavar sus propias tumbas, los ataron a una estaca, los ejecutaron. Era una represalia pública y deliberada. La política alemana ante los actos de sabotaje de la resistencia holandesa era ejecutar a hombres de clase alta, visibles en sus comunidades, cuya muerte tuviera el mayor efecto disuasivo posible. Otto van Limburg-Stirum y los 4 hombres que murieron con él no eran necesariamente los responsables del acto de sabotaje que los alemanes estaban vengando. Eran los más visibles. Sus nombres eran los que el régimen podía usar para enviar un mensaje. Sus restos fueron arrojados a una fosa común. La familia de Audrey nunca supo exactamente dónde. La ejecución del tío cambió a la madre de Audrey. Ella, Van Hiemstra, que había conocido a Hitler, que había escrito para publicaciones nazis diciéndole que bien puede Adolf Hitler estar orgulloso del renacimiento de su gran país, renunció a cualquier simpatía que hubiera tenido por el régimen y se convirtió en opositora activa. Era la transformación de alguien a quien la ideología le había parecido abstractamente atractiva, hasta que esa misma ideología asesinó a un miembro de su familia en un bosque
y arrojó sus restos a una fosa común. El nazismo dejó de ser una idea el día en que su hermano fue fusilado. Es el tipo de transformación que resulta tarde e insuficiente para las personas que ya habían pagado el precio de las simpatías anteriores, pero que en el caso de Ella van Hiemstra fue genuina y permanente. El coste de esa conversión tardía fue que los registros de las actividades de 1935 permanecieron en los archivos de inmigración americanos durante décadas, cerrándole las puertas de Estados Unidos, mientras su hija construía allí la carrera más exitosa de su generación. Madre e hija se mudaron al pueblo de Velp, cerca de Arnhem, donde vivía el abuelo de Audrey. Fue allí donde la joven Audrey, que había estudiado ballet desde los 10 años con la esperanza de convertirse en bailarina profesional, encontró la manera de usar lo que sabía para algo diferente de lo que había imaginado. El doctor Hendrik Visser te Hooft era el líder local de la resistencia holandesa en Velp. Necesitaba formas de recaudar dinero para apoyar a los miles de judíos que vivían en la clandestinidad, huyendo de las redadas alemanas. También necesitaba mensajes transmitidos entre distintos grupos de resistencia, de una manera que los soldados alemanes no pudieran interceptar fácilmente. Audrey tenía exactamente las habilidades que Visser te Hooft necesitaba. Bailaba en el teatro de la ciudad de Arnhem, lo que le daba movilidad y acceso. Hablaba inglés con fluidez, lo que la hacía extraordinariamente útil para comunicarse con los pilotos aliados derribados. Y era una adolescente, lo que la hacía menos sospechosa que un adulto para los controles alemanes. Empezaron los llamados Zwarte-Avonden, las veladas negras. El nombre venía de las ventanas, tapadas con tela oscura para que ninguna luz escapara al exterior y alertara a las patrullas alemanas que recorrían las calles. Audrey bailaba en salones de casas particulares, a veces ante grupos de 20 personas, a veces ante más, con la puerta exterior vigilada por alguien de confianza que tenía acordada una señal de aviso para el caso de que se acercaran soldados. No había aplausos al terminar las actuaciones, ningún sonido. El silencio era la única manera de que lo que ocurría dentro no llegara a los oídos del exterior. Hepburn lo describió décadas después. Los mejores públicos que tuve nunca hicieron un solo sonido al final de mi actuación. Era la descripción de alguien que había aprendido que la apreciación silenciosa no significaba indiferencia, sino protección. Que la ausencia de aplauso era el mayor de los aplausos, porque significaba que nadie había sido detenido en la puerta. El dinero que se recaudaba en esas veladas era para la resistencia, para los judíos que vivían escondidos y que necesitaban comida y documentos falsos y dinero para sobrevivir. La resistencia holandesa, llamada en holandés Het Verzet, operaba en cada ciudad y en cada pueblo, con estructuras locales que dependían de la capacidad de generar recursos sin que los alemanes lo notaran. Audrey Hepburn, con 15 años, era uno de esos recursos. El riesgo no era teórico ni distante. La ley alemana era clara sobre lo que ocurría a quien se descubría realizando actividades de apoyo a la resistencia. Y Audrey lo sabía. El dinero que se recaudaba en esas veladas iba directamente a la resistencia. Las actuaciones eran ilegales. El riesgo no era teórico. La ley alemana establecía que si alguien era descubierto realizando actividades antialemanas, toda la familia podía ser deportada. Audrey lo sabía. Lo hacía de todas formas. Además de las veladas de baile,
Audrey trabajaba como mensajera. Llevaba en bicicleta el periódico clandestino Orange Grant, el periódico naranja, que era tan pequeño que cabía en los calcetines de lana dentro de los zuecos de madera. Lo metía en mis calcetines de lana dentro de mis zuecos, montaba en la bicicleta y lo repartía, explicó después. También entregaba mensajes de la resistencia a pilotos aliados derribados, usando su inglés para comunicarse con hombres que no podían hacer preguntas en holandés sin despertar sospechas inmediatas. En septiembre de 1944, la operación Market Garden intentó lo que los generales aliados pensaban que podría acabar la guerra en semanas: lanzar miles de paracaidistas sobre los Países Bajos para capturar los puentes sobre el Rin, abriendo el camino para que los tanques aliados avanzaran hacia Alemania y la tomaran por el norte. El puente de Arnhem era el objetivo final. La operación fracasó. Los paracaidistas británicos capturaron el puente durante unos días, pero no pudieron mantenerlo. Los refuerzos no llegaron a tiempo. Cuando los alemanes aplastaron la cabeza de puente, miles de paracaidistas quedaron atrapados en territorio enemigo, heridos, sin suministros, intentando llegar a las líneas aliadas a través de un país ocupado que no conocían. Algunos de esos paracaidistas llegaron a casas holandesas buscando refugio. La familia de Audrey fue una de las que los recibió. El episodio que su hijo, Luca Doty, describió como la historia favorita de su madre sobre la guerra fue el del paratropista británico. Durante aproximadamente una semana, en el otoño de 1944, en el contexto de la fallida operación Market Garden, que intentó capturar el puente de Arnhem y que terminó en desastre para los aliados, la familia de Audrey escondió a un soldado británico herido en su sótano. Era arriesgado, era un extraño en uniforme, un salvador, y por lo tanto un caballero y un héroe, recordó Luca Doty citando las palabras de su madre. Entonces aprendí la ley alemana. Si te descubrían escondiendo a un enemigo, se llevaban a toda la familia. El soldado nunca fue descubierto. Pero vivir durante una semana con ese riesgo concreto, a los 15 años, en el sótano de tu propia casa, es el tipo de experiencia que no tiene equivalente en ningún libro de texto sobre la guerra. Y luego llegó el invierno del hambre. Es el nombre con que la historia holandesa registra lo que ocurrió entre septiembre de 1944 y mayo de 1945 en la parte occidental de los Países Bajos. Es el nombre correcto, pero no captura completamente lo que fue la mayor hambruna deliberadamente causada en suelo europeo occidental durante el siglo XX. En septiembre de 1944, tras el Día D y la liberación parcial de los Países Bajos por las fuerzas aliadas, los trabajadores ferroviarios holandeses declararon una huelga general a petición del gobierno holandés en el exilio en Londres. El objetivo era limitar la capacidad alemana de transportar tropas y suministros al frente, obstaculizar la máquina de guerra alemana desde adentro. Era un acto de sabotaje masivo y coordinado. Era un acto de sabotaje deliberado y coordinado. Los alemanes respondieron bloqueando el transporte de alimentos hacia la parte occidental de los Países Bajos. Primero bloquearon los barcos en los ríos y canales, que eran la vía principal de suministro al oeste del país, y luego el transporte por carretera también. La respuesta alemana al sabotaje holandés fue privar de comida a la población civil entera.
Era una decisión calculada y deliberada, tomada en los más altos niveles del mando alemán, con pleno conocimiento de lo que produciría. Lo que siguió entre septiembre de 1944 y mayo de 1945 fue una de las hambrunas más documentadas de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo occidental. El Hunger Winter, el invierno del hambre. 20.000 personas murieron de hambre en los Países Bajos entre ese septiembre y la liberación de mayo. La población entera de las ciudades del oeste de Holanda, Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, empezó a comer lo que encontraba: tulipanes hervidos, remolachas, hierba, cualquier cosa que creciera en el suelo o que pudiera encontrarse en los campos vaciados. Las calorías disponibles por persona cayeron a menos de 300 al día. El mínimo para la supervivencia a largo plazo es entre 2.000 y 2.500. Audrey Hepburn, que tenía 15 años, estuvo sin comer durante períodos de hasta 3 días. Lo describió ella misma con una precisión que solo viene de quien recuerda cada detalle de lo que pasó, porque el cuerpo no lo olvida. Durante meses, el desayuno era agua caliente y una rebanada de pan hecho con alubias marrones. El caldo del almuerzo se hacía con una patata y no había leche, azúcar ni cereales de ningún tipo. Desarrolló edema por la malnutrición, una condición en que el cuerpo retiene líquido en los tejidos porque no recibe suficiente proteína. Desarrolló anemia. Desarrolló ictericia después de la liberación, cuando ya no había razón para tener ictericia, excepto que el cuerpo que había estado en inanición durante meses tarda en recuperarse cuando el cuerpo vuelve a tener que comer. Ese cuerpo que había pasado días sin comer y meses con agua caliente y una rebanada de pan de alubias, ese cuerpo que había desarrollado edema y anemia y ictericia como consecuencia directa de la inanición, era el cuerpo que Hollywood convertiría décadas después en el estándar de belleza del siglo XX. Hubo un período en los años 60 en que los estudios americanos y europeos de moda usaban la figura de Hepburn como referencia explícita para lo que una modelo debía ser: medidas, peso, proporciones. El cuerpo de alguien que había estado a punto de morir de hambre siendo adolescente se convirtió en el ideal hacia el que millones de mujeres se sintieron presionadas a orientarse. La moda de los años 60, que popularizó la extrema delgadez como estética, tiene un origen histórico y económico en la posguerra europea, en los cuerpos que la guerra había dejado, en la manera en que la industria procesó esos cuerpos, no como el resultado de un trauma, sino como un ideal estético que vender. La delgadez de Audrey Hepburn, que Givenchy vistió, que Richard Avedon fotografió, que el mundo entero admiró como elegancia innata, era en una parte significativa la consecuencia física de haber estado a punto de morir de hambre siendo una adolescente. El sistema de la moda y del entretenimiento la adoptó como ideal estético, sin nunca nombrar de dónde venía ese cuerpo. Sin nunca nombrar el Hunger Winter, ni los tulipanes hervidos, ni el agua caliente con una rebanada de pan de alubias que durante meses fue el desayuno. Hay una crueldad específica en ese proceso. El mismo sistema que se benefició del cuerpo que la guerra había dejado en Hepburn nunca reconoció la guerra como origen de ese cuerpo. Lo adoptó como estándar, lo presentó como ideal. Y millones de mujeres que no habían vivido ninguna guerra intentaron alcanzar ese ideal, sin saber que lo que intentaban alcanzar
era la forma específica que la inanición deja en un cuerpo de adolescente. Antes de hablar del cuerpo que la guerra dejó en Audrey Hepburn, vale la pena hablar de lo que la guerra dejó en sus relaciones. Porque el patrón que sus biógrafos documentan en sus 2 matrimonios y en las relaciones que tuvo entre ellos es coherente con lo que la psicología del trauma describe como la consecuencia de un abandono parental temprano en alguien que luego ha vivido situaciones de supervivencia extrema. Su primer marido fue Mel Ferrer, el actor y director con quien se casó en 1954 durante el rodaje de la obra Ondine en Broadway. Ferrer tenía 13 años más que ella. Las personas que los conocían describían la relación como asimétrica desde el principio. Ferrer era la figura establecida en el momento del matrimonio, y Hepburn era la joven actriz que acababa de ganar su primer Oscar. En los años siguientes, la situación se invirtió. Hepburn se convirtió en una de las actrices más famosas del mundo, y Ferrer gestionó su carrera de maneras que los rodeaban describían como excesivamente controladores. Los que los conocían describían a Ferrer como alguien que usaba el éxito de Hepburn para avanzar en su propia carrera y que respondía al éxito de ella con formas de control que no correspondían a lo que Hepburn necesitaba. El propio hijo de Hepburn, Sean Ferrer, dijo que su padre era un hombre difícil y exigente, que lamentó cada día el resto de su vida haber perdido esa relación. Era la conclusión de alguien que había observado desde adentro el mismo patrón que los biógrafos identificarían desde afuera. La tendencia de Hepburn a aceptar relaciones donde el control externo era la norma, probablemente como consecuencia de haber crecido en una situación donde la ausencia de control era la amenaza existencial permanente. Hepburn tuvo miscarriages durante ese matrimonio, pérdidas que la devastaron, porque tener hijos era para ella una necesidad más profunda que cualquier ambición profesional. La manera en que procesó la pérdida de un embarazo tras otro fue retirarse más completamente de la vida social, de los conjuntos, del mundo que la había hecho famosa, buscando algo más pequeño y más real. Su segundo matrimonio, con el psiquiatra italiano Andrea Dotti, en 1969, terminó en divorcio en 1982. Tuvieron un hijo, Luca. Dotti era infiel. Hepburn lo sabía, y durante años lo toleró, porque el matrimonio le daba lo que necesitaba en términos de estabilidad familiar para Luca. Cuando el matrimonio terminó, Hepburn volvió a estar sola, en su granja en Suiza, cultivando su huerto, cocinando, siendo la persona ordinaria que siempre había querido ser, y que Hollywood no había dejado que existiera completamente. Encontró finalmente a Robert Wolders, el actor holandés que sería su compañero en los últimos 12 años de su vida y que la acompañó en todos los viajes de UNICEF. Era la primera relación adulta de Hepburn en la que los biógrafos no documentan el patrón del abandono o del control. Hay algo sobre la relación de Audrey Hepburn con su propio cuerpo que la investigación posterior ha documentado y que el mundo del entretenimiento de los años 50 y 60 procesó como algo completamente diferente de lo que era. Su cuerpo en esos años, el cuerpo de Givenchy, el cuerpo de las fotografías de Richard Avedon, el cuerpo que la industria de la moda convirtió en referente estético durante décadas, era el resultado de 3 cosas simultáneas. La malnutrición de la guerra, que había alterado permanentemente su metabolismo,
el perfeccionismo extremo del entrenamiento de ballet que había formado su postura y sus movimientos, y la anorexia que desarrolló en los años de la posguerra, como consecuencia de la relación distorsionada con la comida que la inanición produce en quien la ha vivido de cerca. El escritor José Luis de Vilallonga, que la conoció bien en esa época, dejó escrito en sus memorias que los almuerzos de Audrey no pasaban de un ala de pollo y una hoja de lechuga. Era la descripción de alguien que ha aprendido de niño que la comida puede desaparecer y que ha construido con esa experiencia una relación de control sobre lo que come, que no es elección, sino respuesta a un trauma. Su biógrafa señala que el hambre de la guerra y el perfeccionismo del ballet derivaron en una anorexia que Hepburn siempre se esforzó por ocultar, porque en los años 50 no existía todavía un vocabulario público para ese tipo de trastorno que no fuera el de la vanidad o la excentricidad de las estrellas. Hay un número que resulta perturbador cuando se conoce su contexto: 20.000. Ese es el número de holandeses que murieron durante el Hunger Winter de hambre. 20.000 personas en el país más densamente poblado de Europa Occidental, muriendo de hambre en el siglo XX, en un continente que en ese mismo momento estaba debatiendo sobre el orden internacional de posguerra. El Hunger Winter mató a gente de todas las edades, pero fue devastador, especialmente para los más vulnerables, los ancianos, los enfermos, los niños. Audrey Hepburn sobrevivió. Muchos no. Lo que la guerra le dejó en el cuerpo fue permanente en varios sentidos. La delgadez extrema era uno, pero también la anemia que la acompañó durante años después de la liberación. El sistema inmune debilitado, la tendencia a los problemas respiratorios, los embarazos que su cuerpo no siempre pudo sostener. Tuvo varias pérdidas antes de conseguir tener a sus hijos. Los médicos que la trataron en los años 50 vincularon explícitamente algunos de esos problemas con la historia de malnutrición durante la guerra. Su cuerpo sabía lo que había ocurrido, aunque ella prefiriera no contarlo. La malnutrición también destruyó su sueño de ser bailarina. Hepburn había estudiado ballet desde los 10 años. Tenía talento real. Su profesora en Londres, Marie Rambert, diría después que, si hubiera seguido, podría haberse convertido en una bailarina excepcional. No siguió. A los 16 años, después de la liberación, tenía 1,72 m de altura, lo cual la hacía demasiado alta para el ballet clásico, y carecía de la resistencia física que el ballet de primer nivel requiere, probablemente como consecuencia directa de años de malnutrición que habían debilitado su constitución de maneras que el cuerpo no borraba completamente. El Hunger Winter le cerró la puerta del ballet. Hollywood, eventualmente, le abriría otra. El 16 de abril de 1945, el constante estruendo de las explosiones alrededor de Velp se detuvo. Para Audrey, que llevaba meses viviendo en el sótano con su familia, porque la planta superior era demasiado peligrosa durante los bombardeos, ese silencio era incomprensible en un primer momento. El silencio absoluto en una zona de guerra activa solo puede significar dos cosas: que algo terrible está por ocurrir o que algo ha terminado. Audrey salió a la calle. Las fuerzas canadienses habían liberado Velp. Había soldados en las calles, pero eran soldados aliados, con uniformes distintos, con un propósito diferente. Y lo primero que Audrey Hepburn hizo,
cuando entendió que la ocupación había terminado, según los testimonios de los que estaban allí ese día, fue fumar su primer cigarrillo. Los soldados canadienses los ofrecían. Durante 5 años, fumar había sido un lujo imposible. En ese momento era simplemente un cigarrillo. En toda su vida recordaría ese día como el día de su primer cigarrillo. Era la manera específica en que el cuerpo de una adolescente de 16 años procesó el final de 5 años de terror, hambre y muerte. Un placer pequeño e inmediato que era posible exactamente porque la prohibición había terminado. Lo que siguió en los meses después de la liberación fue un proceso que la investigación biográfica posterior describe como la reconstrucción de una persona desde prácticamente cero. La familia no tenía dinero. La guerra había destruido o dañado sus propiedades. La madre de Audrey, que había sido baronesa y había tenido personal doméstico, y había vivido con la comodidad de quien viene de una familia aristocrática, tuvo que trabajar vendiendo muebles en Ámsterdam. Audrey, que tenía 16 años y estaba recuperándose físicamente de los efectos de la inanición, tuvo que contribuir económicamente desde muy pronto. La familia se mudó a Ámsterdam. Audrey estudió ballet con Sonia Gaskell, una de las profesoras más exigentes de los Países Bajos, en un estudio donde también estudiaban jóvenes que habían pasado la guerra en condiciones completamente distintas. Era el inicio de lo que sería una constante en la vida de Hepburn: estar en lugares donde nadie sabía exactamente de dónde venía ni lo que había vivido los 5 años anteriores, y donde la tarea inmediata era funcionar como si ese pasado no existiera, o como si existiera de una manera que no requiriera explicación. Lo que siguió fue el proceso de convertirse en alguien completamente diferente de quien había sido durante los 5 años anteriores. Primero a Ámsterdam, donde estudió ballet con Sonia Gaskell y donde su madre descubrió que el pasado nazi le había cerrado las puertas. Ella Van Heemstra fue denegada cuando intentó entrar en los Estados Unidos, porque los registros de inmigración todavía documentaban sus actividades de 1935. Su propia hija tendría eventualmente que construir su carrera americana desde el principio, con una historia familiar que el sistema de Hollywood tendría que limpiar cuidadosamente antes de presentarla al público americano de los años 50. En Londres, Audrey estudió con Marie Rambert, la maestra polaca que había colaborado con Diaghilev y que dirigía una de las compañías de ballet más exigentes de la capital. Rambert diría después que Hepburn era una estudiante maravillosa que podría haberse convertido en una bailarina excepcional. No se convirtió en bailarina excepcional, no porque le faltara el talento que Rambert reconocía, sino porque la combinación de altura excesiva para el ballet clásico y la fragilidad física que había dejado el Hunger Winter hacía que las exigencias del entrenamiento de élite fueran insostenibles para un cuerpo que todavía estaba recuperándose. Empezó a trabajar en coros de musicales del West End londinense. Necesitaba el dinero. Empezó a hacer pequeños papeles en películas menores. Una película educativa holandesa en la que cruzaba una calle, una película británica en la que bailaba. Las 2 primeras apariciones cinematográficas de Audrey Hepburn son tan pequeñas que la mayoría de los catálogos de su obra las omiten. Pero el camino de alguien que viene de donde ella venía no empieza en los papeles principales. Empieza cruzando calles en películas educativas
y esperando que alguien que importa te vea. En 1951 consiguió el papel en la obra de Broadway Gigi, adaptación de la novela de Colette. La historia de cómo Colette eligió a Hepburn para ese papel es uno de los momentos más conocidos de su carrera y uno de los más cinematográficos. La escritora francesa, que tenía 78 años y estaba en silla de ruedas, vio a Hepburn en una prueba en el Majestic Hotel de Montecarlo. Cuando Hepburn salió, Colette se volvió hacia su acompañante y dijo: «Voilà, esta es mi Gigi». La autora, que había pasado décadas escribiendo sobre mujeres que navegan el mundo del deseo y del poder, con más recursos de los que el mundo quería reconocerles, eligió a Audrey Hepburn, una joven actriz de 22 años, con un pasado que nadie en esa habitación conocía completamente, para interpretar a su personaje más famoso. Era la primera vez que alguien con poder en el sistema del entretenimiento vio en Hepburn exactamente lo que era sin necesitar que se explicara. En ese punto ya era Audrey Hepburn la actriz en formación, no la adolescente del sótano de Belp. Y el sistema de Hollywood, que la descubrió inmediatamente después, cuando William Wyler la vio y la contrató para Roman Holiday en 1953, necesitaba que fuera exactamente eso: la actriz elegante de origen aristocrático holandés, no la chica que había pasado papeles clandestinos en sus zuecos de madera. La maquinaria de Hollywood construyó la historia oficial de Audrey Hepburn con la eficiencia de quien sabe exactamente qué puede contarse y qué no puede contarse en la América de posguerra de los años 50. Dijeron que su padre era un banquero internacional. Era una mentira. Era alguien que había sido investigado por el Parlamento belga y la Cámara de los Comunes británica por sus negocios con socios nazis, cuyo nombre aparecía en los archivos de inteligencia aliados, y que durante la guerra fue internado en el Reino Unido como enemigo del Estado. Dijeron que su madre era una noble holandesa. Era verdad a medias. La madre de Audrey era efectivamente baronesa Van Heemstra, pero lo que omitían es que esa baronesa había conocido personalmente a Hitler en Múnich, había escrito para publicaciones nazis diciendo que bien puede Adolf Hitler estar orgulloso del renacimiento de este gran país y del rejuvenecimiento del espíritu alemán, y que a la madre de Audrey le fue denegada la entrada a los Estados Unidos durante años precisamente por esos registros. La madre de Audrey tuvo que quedarse atrás mientras su hija construía una carrera americana. La razón de las omisiones era simple. En la América de los años 50, cualquier conexión con el nazismo, aunque fuera una conexión que la propia Hepburn había combatido activamente desde los 12 años con riesgo real para su vida y la de su familia, habría destruido una carrera que todavía no había comenzado. El Oscar por Roman Holiday llegó en 1954. Era su primer papel principal en el cine americano. Interpretaba a una princesa que escapa de su vida oficial para pasar un día como una turista anónima en Roma junto a un periodista de Gregory Peck. Era, retrospectivamente, un papel cuya ironía resultaba extraordinaria. Una mujer que había pasado 5 años intentando sobrevivir a la más brutal de las vidas reales, interpretando a una mujer que quería escapar de sus obligaciones oficiales para ser ordinaria. El público
vio la elegancia y la luminosidad. Nadie sabía que debajo había alguien que entendía el deseo de escapar de una manera completamente diferente a como el personaje lo entendía. El mismo año ganó el Tony por la obra de teatro Ondine, en la que interpretaba junto a Mel Ferrer, que se convertiría en su primer marido. Era una de las 3 únicas actrices en la historia que había ganado el Oscar y el Tony el mismo año. En los años siguientes vinieron Sabrina, con Humphrey Bogart, y William Holden, con quien tuvo una relación que Holden describió como seria, pero que terminó cuando ella descubrió que él se había sometido a una vasectomía y no podría tener hijos. Tener hijos era, para Hepburn, no una ambición secundaria, sino la necesidad más profunda de su vida, lo que la guía de sus decisiones profesionales y personales. Funny Face, con Fred Astaire, en 1957. Historia de una monja, en 1959, que le valió su segunda nominación al Oscar y que fue probablemente la actuación más cercana a su historia real. Una mujer que se somete a una disciplina devastadora porque cree en algo más que en sí misma. Breakfast at Tiffany's, en 1961, en la que su personaje, Holly Golightly, había sido escrito por Truman Capote con Marilyn Monroe en mente y tuvo que ser completamente reescrito para encajar con la imagen de Hepburn. My Fair Lady, en 1964. Era, en todas las métricas disponibles, una de las actrices más importantes de su generación. Hay un episodio de la carrera de Hepburn que resulta extraordinariamente revelador sobre la profundidad de lo que nunca habló en público. En 1958, el director George Stevens estaba adaptando El diario de Ana Frank para el cine. Ana Frank había nacido en Frankfurt, Alemania, en junio de 1929. Audrey Hepburn había nacido en Bruselas, Bélgica, en mayo de ese mismo año. Las dos tenían exactamente la misma edad. Las dos habían vivido la ocupación nazi en los Países Bajos durante la misma época. La única diferencia entre las dos es que Ana Frank fue descubierta y deportada, y Audrey Hepburn no fue descubierta y sobrevivió. Otto Frank, el padre de Ana Frank, quería específicamente que Audrey Hepburn interpretara a su hija en la película. Era su elección personal, no de los productores. Hepburn rechazó el papel. Su respuesta fue que la historia estaba demasiado cercana. No explicó más. No necesitaba explicar más para las personas que conocían lo suficiente de su historia. La única manera en que El diario de Ana Frank podía estar demasiado cercana era si no era la historia de otra persona, sino de alguien que Audrey podría haber sido ella misma, bajo condiciones ligeramente distintas. 2 niñas de la misma edad, en el mismo país, bajo la misma ocupación. Ana Frank en el ático de Ámsterdam, Audrey Hepburn en el sótano de Belp. Una descubierta, la otra no. Ese margen de diferencia era demasiado para convertirlo en actuación. Hay algo sobre la colaboración de Audrey Hepburn con Hubert de Givenchy que resulta revelador cuando se conoce el contexto completo de quién era Hepburn antes de que esa colaboración comenzara. Givenchy era en 1953 un diseñador parisino de 32 años que había abierto su casa de alta costura 2 años antes. Hepburn llegó a su estudio para pedir que diseñara su vestuario para Sabrina en 1953. Givenchy pensó que era la actriz Katharine Hepburn que venía a verle, lo cual le habría producido cierta confusión, dada la diferencia de contexto y de edad.
Cuando apareció Audrey, Givenchy dijo después que lo que vio era una criatura muy delgada, muy graciosa, con ojos de ciervo y una nariz corta. Era exactamente el tipo de figura para la que él diseñaba. El cuerpo que la guerra había dejado en Hepburn era el cuerpo que la alta costura de Givenchy necesitaba para sus creaciones. Lo que esa colaboración construyó durante décadas no fue solo un estilo, fue una imagen que reemplazaba a otra. La imagen de Audrey Hepburn, vestida por Givenchy, era tan perfecta, tan completa, tan reconocible, que llenaba todo el espacio disponible para la historia de Audrey Hepburn. No había espacio para Belp. No había espacio para las veladas negras. No había espacio para el pan de alubias marrones. Givenchy y Hepburn construyeron juntos el escudo más efectivo que Hollywood ha producido para una persona que no quería que el mundo supiera lo que había detrás de la imagen. Una imagen tan poderosa que hacía invisible todo lo que no era ella misma. Y en ninguna entrevista de esos años, en ningún perfil de revista, en ninguna cobertura mediática, aparecía el Hunger Winter. No aparecía Belp. No aparecían las veladas negras, ni los periódicos clandestinos en los calcetines, ni el paratropista británico en el sótano. No aparecía el tío ejecutado en el bosque. No aparecían los 3 días sin comer, ni el pan de alubias marrones, ni el edema que había dejado en su cuerpo, la marca permanente de la inanición. Aparecía Givenchy. Aparecía Holly Golightly. Aparecía la elegancia innata de alguien que parecía haber llegado al mundo así, perfecta y etérea, sin ningún proceso que lo explicara. Hepburn mantuvo ese silencio durante toda su vida pública, con una consistencia que sus biógrafos describieron como la mayor actuación de su carrera. Hay una paradoja en esa descripción. Que la mujer que ganó el Oscar por actuar en Roman Holiday haya protagonizado en realidad una actuación más sofisticada y más duradera durante 40 años de apariciones públicas. La actuación de ser Audrey Hepburn, la elegante, la de Givenchy, la de las perlas y el vestido negro, sin revelar que también era Audrey la del sótano de Belp, la de los periódicos clandestinos en los calcetines, la del público que no podía aplaudir. En cada entrevista, en cada perfil, en cada aparición mediática, durante 40 años de vida pública, fue capaz de hablar de su infancia holandesa sin decir nada de lo que realmente ocurrió. Mencionaba a Arnhem. Mencionaba la ocupación en términos generales. Ocasionalmente aludía al hambre. Nunca nombraba las veladas negras. Nunca describía las noches en el sótano durante los bombardeos. Nunca mencionaba al tío ejecutado. Nunca hablaba del paratrupista británico. Era la actuación de alguien que había aprendido a decir algo verdadero sin decir lo que era verdaderamente importante. Hepburn mantuvo ese silencio por razones que los investigadores que hablaron con su familia después de su muerte identificaron con claridad. La primera, la vergüenza por sus padres. Su padre había sido un agente nazi. Su madre había conocido a Hitler y escrito elogios sobre él. Aunque Audrey había combatido activamente a los nazis desde los 12 años, el sistema de Hollywood le había comunicado con suficiente claridad que en la América de los años 50, cualquier conexión con el nazismo, incluso la de alguien que había luchado activamente contra él, era suficiente para destruir una carrera. La segunda, la protección de su imagen. El sistema que la había construido como Audrey Hepburn, la elegante, la de Givenchy, necesitaba que esa imagen se mantuviera sin interrupciones.
Los productores, los directores, los estudios que habían invertido en esa imagen, no habrían encontrado conveniente que la actriz apareciera en entrevistas hablando de hambre, de sótanos, de tíos ejecutados en bosques. La tercera razón, probablemente la más profunda, es la que su hijo, Luca Dotti, articuló con más claridad. Que simplemente era demasiado doloroso hablar de ello. Que algunas experiencias se quedan en el cuerpo de una manera que el lenguaje no puede procesar completamente. Y que intentar ponerlas en palabras es reproducir el dolor sin que haya manera de que eso sirva para algo. Los supervivientes de traumas extremos raramente hablan de lo que vivieron, no porque tengan vergüenza, sino porque hablar de ello requiere revivir algo que el cuerpo ha aprendido a guardar en un lugar donde puede seguir funcionando con él. Audrey Hepburn guardó su guerra donde podía funcionar con ella. En el silencio, en el trabajo para UNICEF, en los tulipanes del ataúd que nadie explicó, pero que todos los que sabían entendieron. Lo que sí contó, en las pocas ocasiones en que lo hizo, fue suficiente para que quienes la conocían entendieran lo que estaba detrás de la imagen. Cary Grant, que la observó de cerca durante el rodaje de Charada en 1963, dijo: «A pesar de su apariencia frágil, es como el acero». Su hijo, Sean Hepburn Ferrer, dijo que «los bailarines de ballet son personas duras, no lo olvides nunca». Eran las observaciones de personas que habían visto que debajo de la elegancia que Hollywood había construido, había algo que la elegancia no podía generar. La dureza específica de alguien que ha pasado por algo que no puede contarse. En 1988, cuando Hepburn tenía 59 años y llevaba más de una década alejada del cine activo, aceptó el cargo de embajadora de Goodwill de UNICEF. Era el cargo que la organización ofrece a figuras públicas de perfil internacional para que acompañen sus misiones en zonas de emergencia y generen cobertura mediática para problemas que de otra manera no recibirían atención. Lo que Hepburn hizo con ese cargo fue diferente de lo que el sistema del entretenimiento esperaba de alguien en esa posición. No aparecer en gala benéficas en ciudades europeas, sino ir físicamente a los lugares donde los problemas existían. Etiopía, en 1988, cuando el país llevaba años en una hambruna devastadora. Somalia, en 1992. Sudán, Bangladesh, Vietnam, los campos de refugiados, los hospitales de emergencia, las tiendas de plástico donde familias enteras vivían sin agua potable y sin comida suficiente. Hepburn estuvo allí con el personal de UNICEF, cargando niños desnutridos, sentándose en el suelo junto a las madres, siendo fotografiada no con vestidos de Givenchy, sino con ropa de campo en el polvo de los campos de emergencia. Era trabajo real y era también, inevitablemente, trabajo personal. Pasó los últimos 5 años de su vida viajando a las zonas más pobres del mundo para documentar las condiciones de los niños que vivían en pobreza extrema. Las fotografías de esos viajes, Hepburn en el suelo de un campo de refugiados, sosteniendo a un niño desnutrido, son tan distintas de las fotografías de Givenchy como 2 imágenes pueden serlo. Y sin embargo, las 2 imágenes son de la misma persona. Lo que conectaba las 2 imágenes era precisamente lo que Hollywood nunca había contado, que Hepburn había visto la miseria de cerca siendo niña, que había pasado hambre ella misma, que los niños desnutridos de Somalia no eran una abstracción para ella, sino un espejo que la llevaba de vuelta a Belp,
en el invierno de 1944. Recordé haber vivido esos meses y esos años bajo los alemanes, dijo en una entrevista sobre su trabajo para UNICEF. Soñabas con lo que ocurriría si algún día salías de allí. Prometías que nunca te quejarías de nada más. Era la confesión más directa que hizo sobre cómo la guerra había formado a la persona que era. Y aún así lo decía en el contexto del trabajo humanitario, no en el contexto de su propia historia. El pasado seguía siendo de ella, no del público. En Etiopía, en 1988, fotografiaron a Hepburn sosteniendo a un niño de 2 años, cuyo peso no correspondía al de un niño de 2 años, sino al de uno de 6 meses. La imagen circuló en los medios de comunicación de todo el mundo. Era Audrey Hepburn, pero con un contexto completamente diferente al que el mundo le conocía. Sin el vestido negro, sin el cigarrillo largo, sin la sonrisa de Holly Golightly. Con una expresión en la cara que las personas que la conocían de cerca describieron después como la primera vez que veían en público la cara que tenía cuando no estaba actuando. En Somalia, en 1992, pocos meses antes de su muerte, cuando ya estaba enferma, aunque no lo sabía todavía, o lo sabía y no lo había dicho todavía, visitó un campo de refugiados donde había niños que morían de hambre, mientras los medios de comunicación del mundo debatían sobre la intervención militar. Hepburn no debatió. Se sentó en el suelo. Sostuvo niños. Estuvo donde estaba, porque era la única cosa que podía hacer que tenía sentido, dado lo que sabía sobre lo que significa tener hambre cuando eres un niño y no haber elegido el mundo en el que naciste. Audrey Hepburn murió el 20 de enero de 1993 en Tolochenaz, Suiza, de cáncer de colon. Tenía 63 años. Las necrológicas describieron el vestido negro de Givenchy, a Holly Golightly, el desayuno frente a Tiffany's. Algunas mencionaron brevemente UNICEF y el trabajo humanitario de los últimos años. Ninguna de las grandes publicaciones de la época contó la historia completa de lo que había ocurrido entre 1940 y 1945 en Velp y en Arnhem. No porque no supieran, sino porque la historia oficial de Audrey Hepburn, que Hollywood había construido en los años 50, era demasiado perfecta como para interrumpirla con algo tan complicado como la verdad. El biógrafo Robert Madsen llegó a la historia de Audrey Hepburn en la guerra de la misma manera en que llegan los descubrimientos importantes, por casualidad. Estaba investigando en Arnhem para un libro sobre Jimmy Stewart en la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontró con referencias locales a Audrey Hepburn que no correspondían a nada que hubiera en los libros que había leído sobre ella. Los archivos de guerra holandeses no estaban completamente cerrados, pero tampoco estaban sistematizados de una manera que hiciera fácil encontrar lo que buscabas. Madsen tardó años. Habló con supervivientes que todavía vivían en Velp y en Arnhem. Habló con los hijos de Hepburn. Accedió a documentos que los archivos oficiales holandeses no habían conectado antes con su nombre. Y encontró que la historia no necesitaba embellecimiento, que la realidad de lo que Hepburn había vivido era más extraordinaria que cualquier historia que Hollywood hubiera podido inventar. El libro Dutch Girl, Audrey Hepburn y la Segunda Guerra Mundial se publicó en el año 2019, 26 años después de la muerte de Hepburn, 80 años después de los hechos que describía. Era el tipo de demora
que solo ocurre cuando hay razones activas para que una historia no sea contada. El sistema de entretenimiento que prefería la imagen de Givenchy, la propia Hepburn, que prefería el silencio, y los archivos clasificados que protegían información que en el año 2019 ya no necesitaba protegerse de nadie. La razón por la que Hollywood nunca lo contó no era que fuera menos interesante que la versión de Givenchy, era que era incompatible con la imagen que los estudios habían decidido vender. El secreto de Audrey Hepburn, que Hollywood nunca explicó, no es un secreto vergonzoso. Es el secreto de alguien que bailó para la resistencia con las ventanas tapadas y los guardas en la puerta, que pasó periódicos clandestinos en sus calcetines de madera en plena ocupación nazi mientras los soldados alemanes patrullaban las calles de afuera, que escondió a un soldado aliado en su sótano cuando las consecuencias de ser descubierta eran la deportación de toda su familia, que pasó hambre hasta el edema y la anemia cuando 300 calorías al día era lo que había disponible para sobrevivir, y que luego usó todo eso de manera tan discreta y tan completa que el mundo no lo supo hasta 26 años después de su muerte, para construir la persona que pasó los últimos 5 años de su vida en los campos de refugiados de África y Asia, sosteniendo niños que le recordaban quién había sido ella a los 15 años y de qué lado del hambre había estado. Lo que hace que su historia sea importante más allá del entretenimiento y del escándalo de saber que Hollywood ocultó algo es esto: que la manera en que el mundo del entretenimiento procesó a Audrey Hepburn es también la manera en que siempre procesa a las personas que tienen historias que no corresponden a la imagen que necesita vender. Las simplifica, las borra, las reemplaza por algo más vendible. Y que cuando finalmente se conoce lo que estaba detrás de la imagen, lo que siempre se descubre es que la persona real era más interesante, más compleja y más extraordinaria que cualquier personaje que el sistema podría haber inventado. Su hijo, Luca Dotti, lo resumió con la frase que resulta ser la más precisa de todas las que se han escrito sobre Audrey Hepburn: la guerra hizo a mi madre quien era. No el vestido de Givenchy, no Holly Golightly, no la elegancia que Truman Capote había pensado originalmente para Marilyn Monroe, hasta que el personaje tuvo que ser reescrito para que encajara con la imagen de Hepburn en lugar de con la de Monroe. La guerra, el Hunger Winter, el tío ejecutado en el bosque, el paratroopista británico en el sótano, las veladas negras con las ventanas tapadas y el público que no podía aplaudir. Hay algo sobre esa frase, la guerra hizo a mi madre quien era, que merece pensarse en relación a todo lo demás que su hijo dijo sobre ella. Sean Hepburn Ferrer, su hijo mayor, describió la infancia de Audrey con términos que no corresponden exactamente a lo que Hollywood comunicó sobre ella durante décadas: que su madre buscaba más a un padre que a un marido en sus relaciones, que tenía una necesidad enorme de afecto y una necesidad terrible de darlo, que tomaba sus decisiones profesionales no estratégicamente, sino siguiendo sus instintos emocionales. Era la descripción de alguien a quien la infancia había formado, de maneras que el mundo del entretenimiento nunca encontró relevante nombrar, porque ninguna de esas cosas correspondía a la imagen que vendía. Esa es la historia que Hollywood nunca explicó. Y es también la razón por la que todo lo demás que Audrey Hepburn hizo
tiene el peso que tiene cuando se la conoce. El vestido negro de Givenchy tiene un significado diferente cuando se sabe que fue diseñado para el cuerpo de alguien que había pasado hambre. Los roles de mujeres que buscan amor y estabilidad en sus películas tienen un significado diferente cuando se sabe que la actriz que los interpretaba había sido abandonada por su padre a los 6 años y había pasado los 5 años siguientes en la incertidumbre de una ocupación que mataba personas aleatoriamente. El trabajo para UNICEF tiene un significado diferente cuando se sabe que no era filantropía abstracta, sino la respuesta directa y personal de alguien que había estado en ese andén a los 12 años y que no había olvidado lo que había visto. Y el silencio que mantuvo durante toda su vida pública tiene el significado más profundo de todos. Era el silencio de alguien que había aprendido desde los 11 años que algunas cosas no se dicen en voz alta. Que hay situaciones donde hablar puede matar. Que el precio de decir la verdad completa puede ser mayor de lo que la situación permite pagar. Que a veces el silencio no es cobardía, sino la decisión de una persona que entiende exactamente lo que está eligiendo, no decir y por qué. Audrey Hepburn eligió el silencio y usó todo lo que ese silencio protegía para ser exactamente quien fue durante los últimos 5 años de su vida en los campos de refugiados de África y Asia. El silencio no borraba la historia, la protegía. Y cuando Hepburn finalmente hablaba, en entrevistas sobre UNICEF, en declaraciones sobre la pobreza infantil, en los pocos momentos en que bajaba suficientemente la guardia como para decir algo que no era Givenchy ni Holly Golightly, lo que aparecía era siempre la misma persona. Alguien que había estado en aquel andén con 12 años, que había bailado con las ventanas tapadas, que había tenido hambre durante meses y que nunca se había olvidado completamente de lo que eso significaba, aunque el mundo hubiera preferido que no lo recordara. En enero de 1993, Audrey Hepburn murió en Tolochenaz, Suiza, rodeada de su compañero Robert Walters y de sus 2 hijos, Sean y Luca. Tenía 63 años y llevaba solo unos meses sabiendo que estaba enferma. Las flores que cubrieron el ataúd eran tulipanes blancos y amarillos, que su familia eligió porque eran sus favoritos. El mismo tipo de flores que los holandeses habían hervido para comer durante el invierno del hambre de 1944, cuando las calorías disponibles habían caído a menos de 300 al día, y los tulipanes eran uno de los pocos alimentos que quedaban. Nadie que cubrió el funeral en las revistas y los periódicos de enero de 1993 explicó esa conexión. No hacía falta. Para los que conocían la historia real de Audrey Hepburn, los que habían leído los archivos de guerra o habían hablado con los que la conocieron antes de que existiera Hollywood, los tulipanes lo decían todo, sin necesitar ninguna explicación adicional. Si la historia real de Audrey Hepburn, lo que hubo detrás del vestido negro y de la imagen perfecta que Hollywood construyó con tanto cuidado, te impactó como nos impactó a nosotros, suscríbete al canal para no perderte nada. Y no puedes perderte el próximo video en el que hablaremos de otra figura cuya historia real es completamente diferente de la imagen que el mundo del entretenimiento construyó sobre ella.